voy a hacer el personaje de Sailor Moon. Voy a empezar por la cabeza. Con una porcelana color piel voy a marcar entre los ojitos primero y luego voy a sacar la nariz. Con la ayuda de un pinche lo que voy a hacer es marcar los ojitos de esta manera, y para hacer la nariz lo que voy a hacer es sacar un poco de porcelana de esta manera, que sería de empujar de afuera hacia adentro. Ahí podemos lograr sacar un poco de nariz. Con un color blanco voy a hacer el cuerpito de la parte de arriba. Pellizco hacia afuera, así logro hacerle como más cintura. Y luego lo aliso un poco porque me queda como arrugadito. Y luego lo que voy a hacer es cortar un poco. Con un poco de piel le agrego el cuello. Lo uno de esta manera, y también lo que puedes hacer es puedes poner un alambrecito o un escabardiente para hacerle el soporte del cuello, como hice de esta manera. Con un color piel también lo que voy a hacer es un choricito bien grueso para hacer las piernas corto por la mitad, así logro tener los dos iguales. Marco en el medio, así puedo hacer la rodilla ahí. Afino hacia abajo para lograr afinar un poco y de ahí saco el pie. Acá lo que hago con la ayuda de una esteca, marco como para darle la forma de una bota. Así de paso ya tenemos ahí la botita hecha. Una vez que ya tengo las piernas listas, le pongo plasticola para poder unir con un poco de porcelana las piernas. Acá tengo una tira blanca de porcelana, más o menos de este grosor, y lo que hago es unas onditas. Aplasto en el inicio para que no se me suelte y tratar de hacer la misma distancia de volado. Uno el cuerpo y le pongo plasticola al borde de la pollera, y ahí lo voy acomodando y tratando de darle movimiento. Corto lo que sobra, y de esa forma me pareció más cómodo y más prolijo. Acá lo que le agrego es una tirita blanca, así le entra más en detalle de la ropita que tiene, y se lo uno con un poquito de agua, así logra tener una sola pieza.
Para los brazos voy a hacer una tira de color piel. Y de ahí lo voy a cortar en dos para lograr tener la misma altura y que tratando de que sean iguales. Acá lo que voy a hacer con el color blanco la parte del guante, que ya tiene más o menos hasta el codo. Entonces hago el mismo grosor que hicimos la parte de color piel con el blanco. Y de ahí ya hacemos las manitos. Se lo unimos y así logramos hacer el brazo. Acá se lo voy a pegar dando movimiento a los brazos. En mi caso lo que voy a hacer es una mano que esté saludando. Y entramos en los detalles de la ropita. Para el cabello, acá el cabello lo que voy a hacer es agregarle con un poco de porcelana color amarillo. Voy a hacerle una forma de un casquito. De esta manera, eso lograría darle como la base del peinado, que ella lo tiene sujetado. Y acá le agrego los flequillitos que ella tiene bastante flequillito como voluntuoso. Y luego lo tengo que hacer unas marquitas del pelo. Para la colita de ella, que tiene el pelo encima re largo, lo que hay que hacer es hacerle una tira gruesa, pero el inicio que sea finito, en el medio grueso y al final finito. Y lo tengo que enroscar para que sea un pelo con movimiento. Así hay que jugar un poquito. Y acá ya terminé con el pelo de darle movimiento y ya está listo para pintar. Que en este caso voy a usar unos acrílicos y unas tizas pastel para poder darle las sombras. Así logra darle una reanimación a la muñeca, como a mí me gusta.
Me encantó cómo quedó el resultado final. Los colores lo que logró es resaltar más a la muñeca y obviamente le tuve que hacer la lunita que me encanta cómo queda como colgante. Acá lo que hice es un hilo, agregué un hilo dorado y le hice un nudito y se lo hundí entre medio de la lunita y quedó este resultado. Es divina, a mí me encantó como colgante. Miren los detalles que tiene estas muñequitas, la lunita le agregué también. La parte de atrás, el moñito, tiene unas cintas largas, las colitas. Tiene mucho detalle esta muñeca. También la pueden hacer parada, ¿por qué no? Yo en este caso la quise hacer con lunita porque me encantó. Espero que se animen a hacer esta muñeca y nos veremos en el próximo video con otro personaje.